Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de día miércoles 16 de diciembre. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar, como siempre, hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana de día miércoles, en nuestro análisis económico, conoceremos desde la opinión de los industriales cómo el país cierra su ciclo para el presente año y cuáles fueron aquellos aciertos y desaciertos en materia de política productiva, especialmente para este sector. Balance que propicia combinarlo con cifras gubernamentales que sostienen que el país se ha ubicado como un líder en el tema de las exportaciones en Centroamérica y cuyo crecimiento económico podría llegar hasta el 2.4% al cierre de este año. Cabe destacar que estas cifras también se dan en el marco de un informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, versión El Salvador, que identifica que nuestro país pierde un 26.7% en desarrollo humano debido a la desigualdad como factor negativo que impacta toda la base de la estructura, fíjese usted, económica y social de la nación. Este es un punto bien importante que esperamos un poco desarrollarlo con nuestros invitados, sobre todo porque los indicadores económicos, de acuerdo a la gremial de los industriales, no son muy alentadores para hablar de superar esos grandes retos que presentan todas aquellas políticas que van encaminadas precisamente a atender el tema de la pobreza y el desarrollo en nuestro país. Es más, la gremial en su evaluación que dio a conocer ayer habló de los siguientes datos que se los voy a presentar acá en esta pantalla. Dice que el país crecerá 2.2%, a diferencia de la cifra que el gobierno sostiene, que será del 2.4%. Ahí está, que el país va a crecer entre 2 puntos, a diferencia de lo que el gobierno sostiene que será del 2.4%. Esta es una cifra que a lo mejor varía y eso es lo que vamos a discutir en esta mesa con nuestros invitados. Veamos, el segundo elemento que presenta y que me gustaría ponerlo en perspectiva del comentario es que, contrario a las cifras oficiales, la ASI señala la pérdida de más de 1.500 empleos en el tema de la industria. Este es otro dato bien interesante que me gustaría analizarlo. Y una tercera, y un tercer factor que sería bueno ponerlo en relieve en esta hora y media es cómo los nuevos impuestos alejan el tema de la inversión extranjera, es decir, de qué forma esto impacta de tal manera que la inversión prefiere irse a otros países y no precisamente en nuestro país. Quiero de esta manera, pues, para saludar al director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, a Jorge Arriaza. Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, mucho gusto estar aquí, Ernesto. También me acompaña la licenciada Doris de Rivera, gerente de inteligencia industrial de la ASI, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doris, buenos días, bienvenida al programa. Gracias, muy buenos días, un placer estar aquí. Bueno, quiero también invitarlos a ustedes, como siempre, para que participen, hagan buen uso de las redes sociales. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene para que pueda utilizarlas y pueda enviar sus comentarios y preguntas para el desarrollo de esta entrevista. También queremos invitarlo a que sintonice nuestra señal abierta al mundo, www.megavision.com.sb. Nuevamente, gracias por acompañarnos esta mañana. Ayer ustedes dieron prácticamente un balance de cierre de toda la actividad económica y particularmente en lo que tiene que ver al sector industrial como tal. Y por lo que puedo resumir y escuché de las cifras, no es muy alentador este cierre. Sí. El crecimiento económico es así, es una tarea de todos, ¿verdad? No solo del gobierno, no solo del sector privado, sino en conjunto. Yo creo que también es importante señalar que no hay que detenerse en el tema de si el crecimiento es un 2 o un 2.4%, ¿verdad? Como ya se ha dicho en muchas ocasiones.
El tema es que nosotros deberíamos estar creciendo al menos a un 5%, 4 o 5%, para que se vea reflejado en beneficio para todos los salvadoreños. El Salvador es el país que menos crece en la región y esto no es de este año, tenemos años en los que observamos ese bajo crecimiento. Y yo creo que con respecto a la tasa de crecimiento, lo importante, primero es que el Banco Central es el que determina la tasa de crecimiento y es el único que puede decir cuánto va a crecer el país. Si nuestro PIB creciera este año 2.3, en términos reales, al quitar inflación, eso significa que toda la producción del país aumentaría más o menos 225 millones de dólares. Si eso lo repartimos entre los 6.4 millones de personas que somos en El Salvador, ese PIB, ese crecimiento, pues no se siente, no se percibe en la población, porque es muy bajo. No debemos detenernos en el tema de cifras, ¿no? Sobre todo porque es un esfuerzo en el que todos tenemos en conjunto, ¿verdad?, una responsabilidad y seguramente también aciertos y desaciertos. ¿Qué tan certero entonces ha sido el hecho de mancomunar una política de desarrollo que vaya encaminada a ese crecimiento? Bueno, efectivamente, el punto es que no debemos estar en una discusión sobre si el crecemos 2 o no, si no crecemos tan en levemente en números, Uh-huh. sino lo importante es que se sienta el impulso en la economía. No menospreciar la Pero cifra, es que pasar ¿no? de 2.3 a 2.6, Ok. que eso es 0.3, no cambia la realidad económica de los salvadoreños en el día a día. O sea, necesitamos pasar a tasas de crecimiento del 6%. Del 8%. ¿Y lo están haciendo otros países según esta Sí, bueno, Costa Rica creció 5% en el primer trimestre del año pasado, Panamá tiene tasas de crecimiento del 6%, y ese es nuestro punto. El crecimiento es bajo, ya en el pasado hemos elaborado quinquenios. Históricamente se dice que El Salvador no ha crecido a tasas altas. El año pasado fuimos el único país que registró exportaciones negativas. Las exportaciones en El Salvador cayeron casi 5% el año pasado, mientras el resto de la región registró crecimiento. Por supuesto, este año, que se ha recuperado porque están positivas respecto del año pasado, eso nos lleva a tener una tasa de crecimiento mayor, pero recordemos que venimos de tener un año donde todos los meses se registraron tasas negativas. Hay una visión muy clara en el tema político por el partido de gobierno, ¿verdad? Una visión más hacia un esquema de gobierno socialista, un país donde los temas de políticas sociales sean con más énfasis. Nosotros creemos que el tema tiene que ser también cómo incentivar a la producción, porque la única forma de distribuir... ¿Como sector gremial les asustó ese conocer el contenido de la discusión que tuvo su Congreso el partido de gobierno? Sí, nos preocupó, más que asustarnos, nos preocupa ver que nosotros quisiéramos ver un partido de gobierno líder a nivel nacional e internacional planteando cosas frescas, políticas nuevas, de competitividad, de cómo realmente enfrentar la pobreza a través de lograr mayores empleos, mejores condiciones de trabajo, pero vemos un planteamiento de varias décadas atrás, ¿verdad? La principal tarea de un partido que llega al gobierno es definir políticas públicas, ¿verdad?, para beneficio de los ciudadanos. Ahí nuestro punto principal es que las políticas no están dando el efecto que se quiere. El sistema de tramitología en el país se ha vuelto excesivo, es un sistema a veces incongruente. Bueno, hay ciertos trámites que no están basados en la ley, sino que en una guía administrativa que supera lo que la misma ley regula. Pero ¿dónde van los empresarios y dónde se quejan si tienen que estar haciendo trámites constantemente? Entonces, es un sistema burocrático que se ha vuelto denso, que tiene como atrapada la economía y se necesita de verdad, ahí sí, de mucha voluntad política y de un sistema que permita ir quitando esa tela de araña porque casi que tenemos a la economía encerrada a nivel de los trámites. Hay programas muy positivos. Como decíamos, nosotros creemos que hay funcionarios públicos que están haciendo bien su tarea. El Ministerio de Economía es un ejemplo, ¿verdad? Hay instrumentos financieros y instrumentos técnicos que ayudan al pequeño empresario a exportar más. O sea, nosotros felicitamos esos esfuerzos, felicitamos a las viceministras, al ministro, por la tarea que están desarrollando y por la facilitación que hacen para que las empresas puedan exportar o crecer. Pero obviamente
esto tendría que multiplicarse mucho más para que tenga un impacto en el crecimiento de la economía. Hay quienes en algún momento sostienen que el sector privado está jugando un papel a hacer quedar mal al gobierno, de tal manera que busca nuevos mercados para hacer sus inversiones, de tal manera que comienza a jugar un papel más político que de instructivo hacia el desarrollo económico del país. ¿Qué piensan ustedes de esto? Definitivamente no compartimos, digamos, ese enfoque, porque el sector privado lo que busca es que exista crecimiento en las empresas. A un empresario lo que le interesa, pequeño, mediano o grande, es que su empresa crezca, venda más, exporte más. En ningún momento el objetivo es hacer quedar mal al gobierno, al contrario, nuestro deseo es que este gobierno salga bien y salga mejor quizá que los otros gobiernos, porque al final así vamos a ganar todos los salvadoreños. Jorge, ¿el sector privado y particularmente los industriales no confían o confían en el gobierno? Nosotros, como lo hemos dicho, confiamos en que muchos de los funcionarios que están en el órgano ejecutivo están trabajando y haciendo las cosas bien. Y creemos que en general hay una buena disposición de trabajar, ¿verdad? Ahora, cuando esto se mezcla con una visión ideológica, puede generarse entonces problemas o diferencias de opiniones. El año pasado crecimos 2.2. Igual, 2.2. similar. El gobierno dice que cerramos 2.4, ustedes creen que nos mantenemos en el 2.2, ¿no? Si el Banco Central Perdónenme que si yo cuestioné mucho, no que centrarnos en cifras, vámonos al cifra. No, pero está un poco bien. en cifras, pero, No, pero es un referente, Si no se el puede banco- menospreciar, usted lo decía. No, Claro. y si el Banco Central dice que vamos a crecer 2.6 y no 2.4, pues esa será la metodología del Banco Central de ahí. Nosotros no vamos a cuestionar una tasa de crecimiento. Como yo decía, al final es el fruto del esfuerzo de los empresarios más la fuerza laboral. Entonces vamos a estar contentos del 2.6, pero eso no significa que dejemos de lado que el país necesita crecer más. Bueno, gracias a usted también por haber estado con nosotros. Mañana vamos a hablar de un tema bien interesante y que tiene que ver precisamente con el tema de la emisión del DUI. Vamos a hablar de ese tema que está muy interesante y mucho que conocer. Desde ya le invito a usted a que esté pendiente. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.